Buenos días, tardes o noches mi querida comunidad, hoy estamos en otro nuevo video para el canal. Recuerden que ninguna de las historias me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores, link en la descripción. Y sin más preámbulo empecemos. Capítulo 95. Axel en una caza. Avanzando unas cuantas vueltas más, rápidamente encontraron a la chica en cuestión, y Damián contuvo la respiración al ver a Martina. En el bosque de la finca Valentino, la niña deambulaba sin rumbo, aparentemente buscando a alguien. La tenue luz de la luna iluminaba el vestido de cóctel morado que llevaba y había leves rastros de lágrimas en sus ojos violetas, que solo realzaban su belleza. Martina. También casi olvidó toda su ira, todos sus pensamientos de venganza comenzaron a desvanecerse. Aunque ella nunca correspondió, y aunque era una tarea que le había encomendado su familia, el hecho era que él sentía algo por ella. Si él la salvaba de todo este lío, tal vez, solo tal vez, ella también podría comenzar a... Axel. Gritó Martina, perturbando por completo los pensamientos de Damián. ¿A dónde fuiste? Realmente necesito hablar contigo sobre lo que viste. Y necesito agradecerte. Mira, lamento lo que hicieron mis padres, ¿vale? Yo haré cualquier cosa para compensarlo. Esta tonta. La ira de Damián regresó con venganza. Aquí está él, pensando en tener una vida con ella, y allí está ella, jugando al escondite con su juguete. ¿Por qué? ¿Por qué no podía ver cuánto la había amado? ¿Qué mejor opción era él, en comparación con ese tipo sin antecedentes, que la trata horriblemente y que también está jugando abiertamente con otras chicas? No había otra explicación para ello. Martina era simplemente otra tonta superficial a la que le gusta perseguir a los pícaros de los bajos fondos, al igual que otras tontas superficiales. Ella solo entenderá lo equivocada que está cuando le rompan el corazón. Él era el tonto aquí, idolatrándola como una especie de diosa pura que no miraría a simples mortales como él. Pero resultó que ella no era mejor que las demonios de Ghost Knuts del callejón Nocturne, eligiendo a alguien como Axel. También decidió que ya había tenido suficiente. Ya estaba harto de tonterías, ya estaba harto de humillarse y ya estaba harto de ser un buen tipo. Todo lo que quería ahora era venganza. Ella es hermosa, jefe. Dijo su segundo Armando, Dimitri, examinando también a Martina con una mirada lujuriosa. Estaba sosteniendo el dispositivo que había creado la burbuja a su alrededor. Impidió que fueran vistos o oídos, por lo que no hubo ningún problema. También le dio al chico una mirada de advertencia. Presta atención a tu trabajo, Dimitri. Ella es mía. Dijo, muy serio. El dispositivo era complicado y si Dimitri presionaba el botón equivocado, la invisibilidad podría desactivarse, exponiéndolos o, peor aún, la burbuja podría desactivarse y quedarían expuestos a las protecciones de Valentino. También miró seriamente a sus hombres. Nadie la toca. Ella es mía. Declaró, y sus hombres dieron su reacio acuerdo. Pero, si haces bien tu trabajo, es posible que consigas un espectáculo. Dijo con una sonrisa malvada, obteniendo sonrisas perversas de sus hombres. Entonces, jefe, ¿hacemos un movimiento? También respiró hondo y miró a Martina, que seguía buscando a Axel. Y luego, dio la orden, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Derríbala. Al instante, se dispararon rayos rojos de hechizos deslumbrantes, tomando a Martina completamente por sorpresa. Y a pesar de todo su genio, Martina quedó indefensa ante semejante asalto y cayó al suelo. Princesa. Los pocos guardias que todavía la custodiaban estaban alarmados, pero múltiples rayos ya se dirigían hacia ellos para cuidar de ellos. Y esta vez, no fueron no letales. Borrar. Borrar. Cremallera. Cremallera. Borrar. Cremallera. Buena. Infierno sangriento. Hey. ¿Quién disparó al eviscerador? No lo sé, el mío me estaba arrancando los ojos. Los hombres se pusieron manos a la obra, sin reprimirse como lo estaban con Martina. Los guardias nunca tuvieron ninguna posibilidad, sus cuerpos fueron golpeados por múltiples hechizos, todos destinados a causar daños letales. Demasiados hechizos surgieron de la nada y no hubo ningún sonido ya que fue bloqueado por la burbuja. La mayoría ni siquiera lo vio venir, mientras que uno o dos escudos que fueron conjurados quedaron bastante inútiles.
En unos pocos segundos, los pobres guardias no eran más que un desastre sangriento. ¡Ey! ¿No dije que matar maldiciones era suficiente? También estaba más que un poco desconcertado por esta escena de violencia. Sin embargo, él sabía que se lo merecía. Estos hombres eran la fuerza más poderosa de la familia Malcolm, cada uno de ellos extremadamente hábil. Pero, además de eso, también eran extremadamente violentos. Afortunadamente, ante lo que estaba a punto de lograr, todos los pensamientos innecesarios sobre toda la sangre rápidamente desaparecieron de su cabeza. Vamos a acogerla. Bajo el control de sus hombres, Martina fue levitada dentro de la burbuja y llevada al suelo frente a sus pies. No eres tan alto y poderoso ahora, ¿verdad?, murmuró Damien, pateando brutalmente su forma inconsciente. Y esto es por ignorarme mientras suspiras por esa escoria, dijo, pateándola de nuevo. Pero sintió que no era lo suficientemente bueno sin que ella estuviera consciente. Sacando un cuchillo, le hizo un largo corte en la mejilla, sacándole sangre. ¿Por qué envenenarla, jefe?, preguntó Dimitri, su mano derecha mientras miraba el corte. Es el veneno que adormece la mente, dijo Damián. Lo creas o no, la tonta realmente puede hacer magia sin varita, reveló, sorprendiendo a todos. Había visto a Martina interpretarlo varias veces, cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Con este veneno, su mente estaría demasiado mareada para concentrarse y demasiado desorientada para resistir. Es similar a lo que sucede cuando la gente se emborracha, solo que es mucho más fuerte. Sacando su varita, lanzó el hechizo de renervación, devolviéndola a la conciencia. Sintiéndose extremadamente mareada, Martina abrió lentamente los ojos, con el vientre palpitando de dolor. Axel. Tos. Debido a las patadas, tosió sangre tan pronto como despertó. Bofetada. Damián la abofeteó con fuerza, despertándola por completo. Ese imbécil no está aquí, dijo. Un escalofrío estimulante recorrió su cuerpo al abofetearla. Martina frunció el ceño, entrecerrando los ojos mientras parpadeaba para secar las lágrimas que brotaban del dolor. Siempre viviendo en un ambiente protegido, nunca había sido lastimada así. Tú, toser. ¿Qué, estás haciendo aquí?, preguntó, con una expresión de disgusto en su rostro lloroso. Malcolm asintió con una sonrisa siniestra. Sí, yo. Te lo advertí, Martina, ¿no? Justo antes de las vacaciones. Deberías haber escuchado, deberías haber dejado a ese hijo por mí. Ahora te arrepentirás. Martina todavía estaba desorientada y su mano se frotó la mejilla que le picaba, donde rápidamente se estaba formando un hematoma rojo. ¿Cómo diablos estás aquí?, preguntó lentamente, su voz sonaba impotente mientras luchaba por sacar su varita. Ahora no hay magia, dijo, con las manos atadas ante el gesto hacia sus hombres. Damián sacó su varita de su funda y la tiró. Y no hagas preguntas. Lo único que necesitas saber es que esta noche tendrás una noche salvaje. Feliz Navidad, Martina Valentino, dijo lascivamente mientras agarraba su delicado cuello, haciéndola ahogarse. Auge. Martina miró horrorizada cuando Malcolm se inclinó hacia adelante. Todo a su alrededor giraba y le resultaba demasiado difícil pensar con coherencia, y mucho menos concentrarse lo suficiente como para hacer magia sin varita. No sabía qué estaba pasando ni cómo había terminado exactamente en esta situación, pero sentía dolor y sabía que estaba en peligro, incapaz de hacer nada. Auge. Martina intentó usar oclumancia, pero no pudo, su mente no funcionaba correctamente. Pero, le dio algo de claridad. Lo suficiente para formar un pensamiento melancólico. Auge. En todos y cada uno de sus momentos de peligro extremo e impotencia, alguien había estado allí con ella. Primero con los dementores, luego el Letifold, el basilisco y luego el Demogorgon. Alguien tenía estado allá. Con su ayuda, había podido salir airoso de cualquier situación, por difícil que fuera. Por eso, recordarlo en momentos peligrosos ya se había grabado en su subconsciente. A pesar de que la muy pequeña parte racional en su mente le decía que era inútil, solo había una ilusión que todavía dominaba su mente. Ojalá Axel estuviera aquí. Auge. Justo cuando estaba a punto de tocar a Martina, también se detuvo y entrecerró los ojos. ¿Qué es ese sonido?, preguntó. Auge.
Al momento siguiente, desapareció de su posición, seguido por una poderosa ráfaga de viento, cuando otra persona apareció en su lugar. Malcolm salió disparado, chocando directamente contra varios de sus hombres y derribándolos con él mientras todos se dispersaban. Algunos de los hombres incluso fueron expulsados del círculo, lo que instantáneamente los expuso a las poderosas barreras, dejándolos inconscientes. Dimitri también fue golpeado, el dispositivo se le cayó de la mano y, de repente, la invisibilidad proporcionada por la burbuja desapareció, creando aún más pánico ya que ahora estaban expuestos a los de afuera ojos. Punto exclamación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre exclamación de cierre. Martina parpadeó confundida, una expresión de alegría apareció en su rostro mientras miraba a la persona que de repente había aparecido frente a ella. Axel, él. Y de hecho, la persona que había aparecido de repente no era otro que Axel. Pero en este momento, parecía extremadamente aterrador. Olas de magia irradiaron de él, causando una onda en los alrededores. Su piel se había vuelto de un tono azul, al igual que sus ojos, mientras examinaba el estado de Martina. Tenía un largo corte sangrante en una mejilla y un hematoma en la otra, tenía las manos y las piernas atadas con cuerdas y lloraba. En general, se encontraba en un estado extremadamente lamentable. ¿Qué es mi culpa?, dijo apenas enojado, levantándola y desapareciendo antes de que alguien pudiera reaccionar. Auge. Nueva habilidad desbloqueada. Lanzamiento de boom. Reuniendo magia en tus manos o piernas y soltándola para generar una fuerza opuesta increíble. Al instante, se alejó varios metros de su posición original, aterrizando suavemente en el suelo. Caminando hacia un árbol, la dejó en el suelo, dejándola apoyarse contra el tronco. ¿Realmente eres tú?, preguntó ella, sus manos débiles tratando con todas sus fuerzas de permanecer alrededor de su cuello. Axel la miró a los ojos. Tenía las pupilas dilatadas y los ojos enrojecidos. «Te han drogado», discernió, dándose cuenta del motivo de su extraño comportamiento. ¿Dónde le duele?, Martina hizo un puchero, con lágrimas en los ojos. En todas partes. Ella se quejó, abrazándolo. Ahora que Axel estaba aquí, su mente ya había dejado de resistir el veneno. Curación. Máximo. Artes venenosas. Axel comenzó a curarla, devolviéndola poco a poco la sobriedad y también curando sus heridas lo mejor que pudo. Pero mientras lo hacía, Martina no se quedó quieta. Una Martina drogada no era una paciente fácil. Lo que le pasó. Estás todo azul. Ella se rió y le metió la nariz. No te muevas. Martina se aferró a él, muy bien, mi pequeño héroe, ay. Eso duele. Sé gentil. Mientras Axel la sanaba, imágenes de cómo debieron haber sido infligidas esas heridas aparecieron en su mente, aumentando aún más su ira y pronto, terminó. Oh. Cuando recobró el sentido, Martina dejó de aferrarse a él al darse cuenta de lo que había estado haciendo. Oh, joder. Ella usó la palabra J. Por primera vez frente a él, mostrando lo desconcertada que estaba con toda la situación. Se rodeó con las manos y se acurrucó en posición fetal, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Ese bastardo. Ahora que estaba bien, Axel le dio una ligera palmadita en el hombro mientras se levantaba. Quédate aquí. Vuelvo enseguida. Martina lo miró alarmada. ¿A dónde vas?, preguntó, pero Axel ya había desaparecido. Sus únicas palabras de despedida fueron: no te dejes golpear por hechizos perdidos. Los ojos de Martina se abrieron al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, pero ya era demasiado tarde, pues Axel apareció frente a los hombres, que todavía intentaban encontrarla. Ella no pudo evitar notar que él se había desviado para llegar hasta ellos, para no permanecer en la línea del fuego de sus hechizos. ¿Qué estás haciendo?, murmuró, sintiendo miedo por su vida. Había demasiados enemigos. Tos. Tos, ¿dónde carajo tos? Se fue. Exigió Damien, cuyas costillas habían sido destrozadas y actualmente sus hombres estaban curándolo lo mejor que podían. Encuéntrala. Encuéntrala y sácame rápidamente a este lugar. Él exclamó. Y Dimitri. Tos. Arregla rápidamente esa maldita cosa. Tos. Somos blancos fáciles como este. Ordenó a Dimitri, quien intentaba hacerlos invisibles una vez más. Lo estamos intentando, jefe. Fue tos. ¿Fue realmente un...?
Preguntó, sin poder creerlo. ¿Cómo podría alguien como un aparecer así de la nada y llevarse a Martina justo delante de sus narices? Estaba pensando que sus hombres debieron haberlo visto mal. Ese bastardo de mala vida ni siquiera se enfrentará a él, y mucho menos a tantos de sus hombres. Pero, como para demostrar que estaba equivocado, el tipo en cuestión apareció de repente frente a ellos, alarmando a todos. Los ojos de Damien se abrieron, entonces, tos. ¿Realmente fuiste tú, bastardo?, dijo enojado. Me has cabreado. Tos. Las venas de Axel casi estallan. ¿Molesto? ¿Tú? Se habría reído si no estuviera hirviendo de ira en este momento. Su enojo ya había sido bastante alto debido a la fiesta. Y después de este incidente, fue realmente agotador para él contenerse. Había tanta ira dentro de él que era difícil contenerla incluso con oclumancia. Y quería una salida. ¿Crees que estás enojado?, preguntó, con los puños crujiendo. Te mostraré lo que es estar verdaderamente enojado, dijo, quitándose sus escudos de oclumancia. Brom. Cuando las ataduras que lo retenían desaparecieron, estalló una onda de choque mágica, con Axel como centro. Sus ojos desaparecieron, ocultos bajo el desbordamiento de magia, y 2 cuchillos aparecieron en su mano. También casi se bloquea cuando, de alguna manera, el verdadero terror lo invadió al ver a Axel en ese momento. «Mátalo», gritó a todo pulmón. Sus hombres ya disparaban lo mejor que podían incluso sin sus instrucciones. «Demasiado tarde», dijo Axel, sonriendo como el diablo mientras desaparecía de su lugar, reapareciendo justo en medio de ellos. Capítulo 96. La masacre. Furia. Cegador, enloquecedor, rabia. Eso es lo que Axel estaba sintiendo ahora mismo. Martina era una amiga. Un aliado. Alguien en quien pudiera confiar. Y alguien a quien había llegado a cuidar. Ya estaba bastante enojado cuando ese tipo Mikhailov intentó forzarla y hacerla sentir incómoda. Entonces, imagina su enojo, cuando descubre que esta hormiga, alguien sin capacidad real para hacerle daño, en realidad la había lastimado tanto hasta el punto de llorar y maldecir. Y su ira solo empeora al darse cuenta de lo que habría pasado si hubiera llegado aunque fuera unos momentos más tarde. Una vida tranquila y fácil. Eso es todo lo que quería. Pero con la esperanza de encontrarlo, había ignorado incluso las amenazas obvias, pensando que no pasaría nada mientras no buscara problemas activamente. Pero esta noche, esa vida ya casi se había ido. ¿Y qué obtuvo por no buscar problemas? Le zumbaban los oídos y sentía que la cabeza estaba a punto de explotar. La ira era demasiado fuerte para que sus escudos la contuvieran. Entonces, Axel simplemente dejó de contenerlo, dejándolo ir. Por primera vez después de obtener oclumancia, decidió dejar de reprimirse por completo. Auge. Una onda de choque estalló con él como centro, mientras la magia evocada por la ira extrema se desbordaba. Sus ojos desaparecieron, ocultos bajo el desbordamiento de magia, y 2 cuchillos aparecieron en su mano. También casi se bloquea y de alguna manera, el verdadero terror lo invadió al ver a Axel en ese momento. «Mátalo», gritó a todo pulmón. Sus hombres ya disparaban lo mejor que podían incluso sin sus instrucciones. «Demasiado tarde», dijo Axel, mientras sonreía como el diablo. Había algo en Martina que siempre había admirado. Incluso mientras crecía en un hogar de la mafia, había logrado conservar la pureza en su corazón, sin dejar que la maldad la contaminara. Era algo que admiraba mucho, ya que sabía exactamente lo difícil que es no corromperse por un mal ambiente. Y estos hombres habían lastimado a esa chica, probablemente traumatizándola para siempre. De pie en medio de ellos, Axel miró a todas y cada una de las personas en la burbuja. «Todos ustedes, lo pagarán», dijo, desapareciendo de la vista. Blandiendo un cuchillo. Mezcla. Reducción de presencia. Silencioso. Verdadera invisibilidad. Juego de pies arcano. ¿A dónde fue él?, exigió Damien, mirando a su alrededor con miedo. Plaf. Se estremeció ante el repentino sonido que vino justo a su lado. Al girarse para mirar, casi se muere de miedo cuando descubrió que faltaba la cabeza del cuerpo de la persona que lo había estado curando momentos atrás, y que la cabeza caía directamente sobre su regazo.
También gritó dejando caer su varita mientras intentaba escapar, pero un hechizo paralizante lo golpeó y lo detuvo en su lugar. No vas a ninguna parte. Una voz escalofriante susurró justo al lado de su oído, mientras más cabezas volaban, de los otros sanadores que intentaban escapar. El terror puro lo golpeó como nunca antes, y completamente incapaz de hacer nada más que gritar, su vejiga se soltó, ensuciándose los pantalones de verdad. Boris. Dusan. ¿Qué demonios? Los hombres se alarmaron al ver que las cabezas de sus camaradas también rodaban, e igualmente se enojaron y asustaron. Pero su pesadilla apenas comenzaba cuando más y más cabezas comenzaron a caer al suelo a su alrededor. No hubo señales visuales, ni sonoras, ni siquiera de lucha. Solo cabezas volando en el aire, mientras fuentes de sangre comenzaron a brotar por todos lados. Avada Kedavra. Presos del pánico, intentaron lanzar hechizos al azar, pero ni siquiera eso estaba permitido ya que los que lanzaban hechizos serían decapitados primero. Bastardo. No puedes esconderte para siempre. Omenum Rebelio. ¿Lo ves a él? Esfuerzo supremo. Esfuerzo supremo. El sigilo de Axel, bajo el entrenamiento del sistema, había llegado al punto en que los hechizos de detección ya no funcionaban. Los hombres no podían hacer nada contra él en ese momento. Weird. No puedo aparecerme. Tonto. La aparición no es posible en esta burbuja. ¿No lo sabías? No. Solo vine porque escuché que estábamos tomando al príncipe de la mafia. Esfuerzo supremo. El pánico masivo se extendió entre los hombres cuando comenzaron a correr como pollos sin cabeza. En ese momento, también quedó completamente olvidado y todos comenzaron a cuidar de sí mismos. Algunos se arriesgaron y saltaron de la burbuja hacia las barreras, mientras que otros simplemente se arrodillaron para suplicar clemencia. Pero, por desgracia, ni una sola alma se salvó, ya que el furioso Axel se convirtió en Grim Reaper, cosechando vidas una por una. Todo terminó en cuestión de segundos. La temible fuerza de la que los Malcolm se enorgullecían, que infundía miedo en los corazones de sus enemigos, y la fuerza que había masacrado a muchos, desapareció. Así de simple, eliminado en segundos por una sola persona. Con todos muertos, Axel apareció de nuevo, caminando hacia Damien con cuerpos decapitados cayendo a su alrededor mientras envainaba sus cuchillos. HMPHH. HMMPPHH. También intentó luchar, pero, por desgracia, fue inútil. Cuando Axel lo alcanzó, intentó mover su mano paralizada hacia su varita que había dejado caer presa del pánico. Axel se rió entre dientes ante su vano intento, aplastando sin piedad la mano bajo su pie. Te he estado guardando para el final. Dijo, recogiendo la varita que Malcolm había estado tratando de alcanzar. También Malcolm. Era alguien que había estado molestando a Axel durante un tiempo. Simplemente había seguido posponiendo su venganza contra el chico, pensando que era bastante inofensivo y por debajo de su estatura. Axel había pensado que era demasiado vago para tratar con Damien, pero ahora que había llegado el momento, se dio cuenta de cuál era el verdadero problema. Axel se había asustado. Miedo a ensuciarse las manos. Miedo de volver a entrar en un mundo de crímenes e inmundicias del que finalmente había escapado. Había pensado en vivir una vida honesta y ética, sellando la parte malvada de él que se había acostumbrado a cometer crímenes. ¿Pero qué pasó cuando lo hizo? Martina resultó herida, y casi tomada, solo porque él no se había molestado en lidiar con este bastardo temprano. Ahora que el mal dentro de él se había desatado, no había forma de detenerlo. Y exigió venganza. Con la varita de Damien, deshizo la parálisis de su boca, dándole la capacidad de hablar. ¿Algún último pensamiento? También fulminó con la mirada a Axel. Sabía que iba a morir. Había venido preparado para eso. Si hubiera algo que arrepentirse, sería. Debería haberla tomado de inmediato. Murmuró con nostalgia, recordando lo bien que se había sentido dominar a Martina. Su miembro se endureció solo de pensarlo. Puñalada. Ah. También, que Axel había recogido, fue apuñalada directamente en su entrepierna, atravesando todas sus partes importantes, haciéndolo gritar como un alma en pena. Axel no estaba satisfecho. Giró la varita, haciendo que el dolor empeorara varias veces. ¡Ah! Bastardo. Te mataré.
Damián empezó a llorar, incapaz de soportarlo. Con los ojos brillantes, Axel inclinó la cabeza, luciendo desdeñoso. ¿Ya roto? Recién estoy comenzando. Eléctrica, impulsa. Arr. Los gritos de Damián alcanzaron un crescendo, lo suficientemente fuertes como para llegar a la fiesta. Lástima que la burbuja impidiera que se escapara cualquier sonido. Impulsa eléctrica. Axel asintió, impasible. Lindo. Impulsa eléctrica. Eléctrica impulsa. Eléctrica impulsa. Eléctrica impulsa. Eléctrica impulsa. Eléctrica impulsa. También gritó hasta quedar ronco, pero Axel no se detuvo, incluso después de dejar de gritar. Eléctrica. Axel. Él está muerto. Dijo Martina, acercándose a él con mucha dificultad debido a las drogas. Axel parpadeó y miró al chico. De hecho, estaba muerto. Una vez más volvió a conectar los escudos de oclumancia y miró a su alrededor mientras el subidón causado por su ira finalmente se desvanecía. Fue una escena sangrienta, con cabezas tendidas por todas partes. No hay supervivientes. ¿Qué demonios?, murmuró, mirando a Martina. No habían pasado más de 2 minutos. ¿Cómo diablos terminó haciendo tanto daño en tan poco tiempo de perder el control? Cuando sus miradas se encontraron, Martina desvió la mirada rápidamente y su expresión cambió, lo que fue casi como un golpe físico para él. Ella debe pensar que soy un monstruo. Se dio cuenta. La fealdad que había estado ocultando desde siempre, el lado de él que había mantenido enterrado, ya estaba expuesto. Ya no tiene sentido fingir. Axel se levantó con pies temblorosos y su rostro quedó en blanco. Yo me iré ahora, dijo, desapareciendo de su vista. En el camino mató a una última persona, el espía que había estado siguiendo a Martina y había presenciado toda la escena. Si pudo entrar en el partido, debe ser una persona importante, pero a Axel realmente no le importa nada. Si hubiera llegado tan lejos, bien podría haber sido minucioso, ¿verdad? Completamente exhausto, Axel arrastró su cansado cuerpo a su habitación y lo protegió. Acostado en la cama, revisó las notificaciones del sistema que había estado ignorando por un tiempo. Misión especial completada. Proteger a Martina. Felicidades. Has salvado a Martina del peligro. Recompensas, tasa de aprobación. Total. 35%, habilidad especial. Desencadenar, información. Axel frunció el ceño, abriendo los detalles sobre la nueva habilidad. Desencadenar. Otorga la capacidad de deshacerse de todo tipo de grilletes. Avance actual. 0,3%. Axel se sorprendió. Esta nueva habilidad fue complicada. Solo tenía un 0,3% de competencia en ello. Eso es inusual. Bueno, algo en lo que pensar más tarde. Ahora mismo se sentía como una mierda. Suspiró. La traición de la familia de Martina no era algo que no hubiera esperado ya. Pero lo inesperado fue lo mucho que le había afectado. Ya lo habían apuñalado por la espalda muchas veces, y lo había estado esperando de todos modos ya que esta vez estaba en una posición muy vulnerable y explotable debido a que no tenía ninguna alternativa. Después de todo, su varita necesitaba ser reparada. Y, sinceramente, no se puede culpar a los Valentino por lo que hicieron. Intentaban proteger a su hija y salvar las vidas de muchos de sus hombres intentando evitar una guerra. Por supuesto, no se podía esperar que lo eligieran a él por encima de todo eso. Así que Axel nos molestó mucho por eso. Lo que realmente lo destripó fue que realmente no había nadie que lo elegiría a él por encima de todo lo demás. Ni siquiera Daphne. Cuando se trata de familia, los forasteros son, al final, simplemente forasteros. Por lo tanto, realmente no puede confiar en nadie. Y luego está el segundo problema. El propio Axel. En realidad, no sentía ningún remordimiento por las vidas que acababa de cosechar. Cualquier persona normal en su lugar, alguien que tenga gente en quien pueda confiar al 100%, no habría podido ni siquiera mirar la escena sin sentirse disgustado, y mucho menos cometerlo. Entonces, le hace preguntarse, ¿realmente merece que la gente se preocupe por él? Por ejemplo, Martina parecía preocuparse mucho por él y mira lo que hacía. Debe sentirse bastante asustada y disgustada con él. ¿Cómo se supone que debe confiar y cuidar a un psicópata asesino en masa?
Alguien que pudiera hacerle girar la cabeza antes de que encontrara algo mal. Cualquier persona en su sano juicio huiría. Entonces, ¿no es hora de que empiece a dejar de culpar a otras personas y se mire en el espejo? Él está roto. Está dañado. Tiene problemas de confianza. Las pocas personas en las que realmente confía y por las que se preocupa, podría crearles una masacre. Puede quitar ciertas vidas sin ningún sentimiento de culpa. Además, en realidad no puede contarle a la gente todo sobre él. Hay demasiadas cosas que simplemente no puede revelar. Su mala actitud tampoco ayuda. Y lo principal, se prefiere tal como es. Es decir, no quiere cambiar mucho para los demás. ¿Alguien realmente elegiría a esa persona sobre otras cosas? Él no lo cree así. Diablos, incluso su propia familia lo abandonó, y mucho menos los forasteros. Lo mismo pasó con el orfanato también. Decidieron abandonarlo a él también y el ciclo se repite. Entonces, tal vez sea hora de que lo acepte. Que tendrá que cuidar de sí mismo. Debería ocuparse de sus propios asuntos y dejar de tener todas esas expectativas y esperanzas que nunca se cumplirán. Al menos nadie podría joderlo, ¿verdad? Martina acababa de vivir lo más traumático de su vida. Cuando Malcolm la estaba lastimando e iba a tomarla, ella había sido atacada por un miedo como nunca antes. Su mente, lo único con lo que siempre había contado, estaba comprometida y ni siquiera era capaz de pensar correctamente. En comparación con tal situación, incluso hubiera preferido la muerte, solo para escapar, así de estrangulada se había sentido. Y en su estado de aturdimiento, cuando Martina había visto a Axel aparecer de la nada y salvarla, la sensación que había sentido en ese momento era, simplemente eufórica. Nunca en su vida se había sentido tan feliz de ver a alguien. Y en su estado drogado, todo lo que quería hacer era abrazarlo con fuerza. Mientras estaba en el estado, había hecho más de unas pocas tonterías frente a Axel, lo que la hizo querer morir de mortificación tan pronto como recuperó parte de su conciencia. Y lo más importante, realmente había querido lastimar a ese mocoso Damien, debido a quien todo esto había sucedido en primer lugar. Ese bastardo. Ella había maldecido. Pero resultó que Axel aún no había terminado. En realidad, estaba enojado por ella y también quería castigar a quienes la habían lastimado. En su vida anterior, era huérfana y no había nadie que realmente cuidara de ella. Entonces, en esta vida, se alegraba de tener a alguien así fuera de su familia. Pero es por eso que Martina no podía permitirse el lujo de que él saliera lastimado. Él acababa de salvarla, 2 veces, e iba a estar en peligro mientras ella ni siquiera había podido agradecerle. Ella quería detenerlo. Por desgracia, el veneno todavía estaba lo suficientemente activo como para no permitir que ella lo detuviera ni lo ayudara. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo Axel arriesgaba su vida por ella. Pero entonces... ¿qué? Pudo ver las verdaderas habilidades de Axel Lund. Ella sabía que él era sigiloso, sabía que podía estar callado, sabía que era hábil con los cuchillos. Pero nunca había esperado que él fuera tan bueno en cada una de ellas, y griega. Nunca había esperado que la combinación de todas sus habilidades fuera tan, absolutamente hermosa y mortal. Y aterrador. En su vida anterior, tal vez. Pero después de morir por hacer algo bueno y crecer en un hogar de la mafia, ya no era estricta con la moralidad, si la otra parte lo merecía. Había llegado a descubrir que el mundo no era solo blanco y negro. Su familia, a pesar de todos sus defectos, la amaba de verdad y trataron de hacer lo mejor que podían a su manera. Había aprendido a amarlos y aceptarlos tal como eran. Y, después de ser asesinada por hacer lo correcto y presenciar muchas muertes inevitables, ya no era la persona más cuerda ni la más moral. Ella simplemente intentó serlo. Entonces, cuando vio a Axel torturar a Damien, aunque estaba asustada, también se sintió bastante agradecida. Porque el chico realmente se lo merecía y ella no tenía las agallas para hacerlo ella misma. Cuando llegó hasta Axel, también ya estaba muerto y su familia estaba en camino. Como Axel tenía demasiada descarga eléctrica a su alrededor, ella se mantuvo alejada de él mientras lo llamaba. Pero, cuando sus miradas se encontraron, Martina se estremeció. Había 2 razones para ello. En primer lugar, se sintió muy nerviosa y avergonzada por su comportamiento. Ella había querido demostrarle que era alguien fuerte y confiable. Pero en cambio, ¿qué había pasado? Ella había aparecido como una damisela débil y patética que ni siquiera puede pelear sus propias batallas.
Primero, había necesitado que él peleara un duelo por ella, luego tenía que salvarla de otra tragedia. Estaba especialmente mortificada por su comportamiento cuando él intentaba curarla. Así que no podía mirarlo de verdad sin ahogarse de vergüenza. La otra razón, su maldita vida pasada. Ha estado tratando de deshacerse de él, pero, en su mayor parte, lo ha hecho, pero todavía quedan algunos restos de su personalidad que la hicieron estremecer. Y ella instantáneamente se arrepintió. Cuando volvió a mirar a Axel, vio un breve destello de dolor en esos ojos, antes de que fuera disimulado. Se dio cuenta de que algo había salido terriblemente mal, pero, mientras intentaba detenerlo, el mundo empezó a girar y ella cayó al suelo, sin poder siquiera mantenerse en pie. Fue el efecto posterior de la droga. Fuerte resaca y agotamiento. Martina quiso detener a Axel, quiso agradecerle, quiso abrazarlo, pero lo único que pudo hacer fue levantar la mano hacia Axel, pero él nunca se giró hacia atrás. Quebrar. 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 Entonces los sonidos de la aparición llenaron sus oídos, cuando finalmente llegó la ayuda. Solo para ver a Martina sentada en una escena de matanza. Fin del vídeo. Con esto terminamos el video. Recuerden que si quieren más contenido como este, no olviden suscribirse y dejar su like. Pásate por mi canal para ver más fics como estos, y sin más que decir nos vemos la próxima.